te dejas encontrar por Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió para encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego la lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué fragmento del Evangelio tan interesante, que esto definitivamente es algo que hay que reconocer que la Iglesia olvidó y que muchas veces los católicos no practicamos. O si la practicamos, la aplicamos para nosotros, pero no para todos. Ya les he comentado que el pueblo de Israel era un pueblo muy clasista y que de alguna manera había quienes rigurosamente seguían la palabra del Señor, la ley y los profetas. Estos eran los fariseos, los observantes, podríamos decir. Había otros que también la seguían, pero así un poquito más tranquilones. Estos eran los saduceos. Y entonces, aquí estaban también los escribas, conocían la palabra de Dios, procuraban ponerla en práctica, pero se sentían superiores a los ignorantes que no conocían la palabra de Dios, que no meditaban la palabra de Dios. Y aquí resulta que el Señor Jesús viene y habla también con los que estaban separados porque eran pecadores, con los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran pecadores reconocidos, pero es decir, eran públicos. Sin embargo, bueno, pues había también algunos que quizás no eran tan famosos, pero se reconocían alejados de Dios. Y estos son a los que también el Señor Jesús busca. Las élites, no. Jesús es solamente para mí. La palabra del Evangelio es solamente para mí. El Papa solamente debe de llevarse con los que son como yo. Y cuidadito, y si trata a alguna otra gente. Yo quiero decirles que en una ocasión me llamó la atención el comentario de una señora, porque yo me detuve a platicar con una chica que ciertamente era la nana en una familia. De tal manera que mis amigos, que eran jóvenes en aquel entonces, pero tenían hermanos más pequeños, ellos habían tenido por nana a esta señora y seguía siendo la nana de la casa y hasta la fecha lo es. Pero es que era un miembro más de la familia. Bueno, pues esta señora me criticó, ¿sí? Porque decía: es que hay sacerdotes para todos. Debería de saber escoger con quién habla. Catoliquísima la señora, y me consta, es de muy buen corazón, también todavía vive. Pero, bueno, pues sí,
a veces nosotros también somos elitistas. Y cuando el Papa nos invita a que seamos iglesia en salida, pues nos invita a que abramos nuestro corazón y que tengamos que hablar y entrar en diálogo y buscar, sin acepción de personas, a todos para anunciarles el Evangelio. Sí, ciertamente no significa que el que yo hable y voy a decir de estos que serían publicanos, ¿verdad? Voy a llamarle católicos que no viven su fe y que tienen conductas que pues son contrarias a las enseñanzas de la iglesia, y el sacerdote pues tiene que hablar con ellos. Quizás de los grupos más notorios pues son estos nuestros hermanos gays, pero también están esos otros grupos políticos que algunos de ellos se identifican como socialistas o anarquistas o comunistas, y el sacerdote habla con ellos. Algunas gentes se desgarran las vestiduras. El Papa recibe a Biden, se desgarran las vestiduras. Ciertamente Biden no es un modelo de católico, es católico, está bautizado, sí, y bueno, pues muchas de sus las normas que él pone en cuanto a gobernante pues no son coherentes con nuestra fe, pero el Papa lo tiene que recibir, porque también para ellos está la gracia de Dios. Y porque en algunas ocasiones, desde fuera, nosotros podemos criticar lo que ellos hacen, pero Dios sabe lo que hay en su corazón. Sí, yo estoy seguro que, bueno, podríamos recordar, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que entró en diálogo con aquel que le disparó y que era musulmán, y que no porque Juan Pablo II habló con él, el otro se convirtió al cristianismo, no. Pero nosotros más bien hacemos también una religión que separa, porque pensamos que el Evangelio solamente es para nosotros. No, es para todos. Bien, esto es como un primer punto. Por otro lado, vale la pena que en humildad, y yo así procuro vivirlo, queridos amigos, si habláramos de pecadores, dice Pablo, y yo el primero entre ellos, cada uno de nosotros tendríamos que reconocer con humildad que también pecamos. Y que si el Señor es misericordioso, ha sido misericordioso con nosotros y ha salido a buscarnos y nos ha rescatado, nosotros, esta puerta de salvación por la que hemos entrado, no la podemos cerrar a nadie y tenemos que compartirla con los demás. De tal manera que no podemos ser excluyentes. Que yo diría aquí incluir, insisto, no, yo no voy a decir lo que está mal y el mal proceder de una persona ya porque yo le hablo, ya cambió su vida o ya queda santificado, lo que hace. No. Él también tendrá que responsabilizarse y tendrá que ver si quiere cambiar de vida, pero si no, le seguiré ayudando. Como en infinidad de institutos en donde se ayuda a personas drogadictas, pues se les apoya aunque no dejen la drogadicción. O estos centros donde se atienden a prostitutas o ahora a prostitutos también, pues aunque no cambien de vida, se les sigue acompañando, se les sigue abriendo la puerta de la salvación, con la esperanza de que algún día ellos también acepten a Cristo en su corazón y su vida se corrija, porque sí, aceptar a Cristo también implica un cambio en la vida moral, para poder vivir en la alegría y en el gozo que el Señor nos da. Sin embargo, yo insisto, hoy el Señor Jesús nos invita a que no nos quedemos separando el mundo entre católicos, sino católicos entre los buenos y los malos, sino que sepamos que la palabra de Dios es para todos. Y en lo particular, yo lo digo siempre en lo personal, pues prefiero reconocer que necesito de la gracia de Dios, que soy débil, que soy un pecador, a pensar que como ya conozco a Cristo, ahora soy mejor que otros y a los demás los hago a un lado. No, el Señor Jesús dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo. Y claro que se refiere a los que lo seguimos a Él. Pero el Señor Jesús no vino a salvar solo a los que lo seguimos, sino vino a salvar a la humanidad entera.
Y ese tiene que ser nuestro anhelo, ser hermanos de todos. Ahí está el reto. San Francisco es especialista en esto, podríamos llamar, porque desde el siglo XIII vive el Evangelio esa radicalidad, de tal manera que también no solamente porque el Señor Jesús nos lo enseña, sino porque nos ha dado el ejemplo de infinidad de mensajeros que nos lo dicen, Juan Pablo II, Madre Inés Teresa, Teresa de Calcuta, tantos santos, y nos cuesta todavía trabajarlo. Pero hoy, precisamente por eso, yo quiero decirles, dejémonos encontrar por Jesús, reconozcamos que Él nos redime, sintámonos redimidos por Él y procuremos que su amor llegue a todos, para que cada vez haya más personas que, aceptando la redención que el Padre nos da en Cristo, formen parte de esta comunidad, de aquellos que nos dejamos perdonar, amar y que seguimos a Jesús. Perdonar y amar por Jesús y que lo seguimos. ¿Eres como la oveja perdida? Deja que el Señor Jesús te tome entre sus brazos. ¿Conoces a alguien que es la oveja perdida? Llévalo a Jesús para que Jesús lo sane. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.